Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, colegas? Buenas noches. Bueno, mientras vamos esperando a que terminen de conectarse el resto, quería disculparme con ustedes por las dos anteriores clases. En la del día miércoles tuve realmente un inconveniente, un imponderable, insalvable en mi oficina. Estamos con la elaboración del POA y del presupuesto, entonces tenía este inconveniente. Y el viernes, bueno, lastimosamente estábamos también con unos reportes que tendríamos que presentar a la ministra y la reunión se prolongó más allá de lo esperado y ya no pude contactarme con ustedes, ¿no? Lo que me pidió Karen de la Fundación IDEA es ver y ponerme de acuerdo con ustedes en los primeros minutos de la clase respecto a cómo vamos a recuperar nuestras clases del anterior miércoles y del viernes. Entonces, yo tengo para ustedes dos alternativas que se las pongo sobre la mesa para que ustedes definan cuál es la mejor de las alternativas y la que se aplica mejor a ustedes. Una de las alternativas es de que una de las clases las recuperemos ampliando media hora a nuestras clases que tenemos habitualmente. O sea, es decir, que todas nuestras clases, es decir, la de hoy, la del miércoles y la del viernes, sean de 7:30 a 9:30. Entonces, con esa media hora adicional recuperaríamos una de las clases y la otra de las clases tendríamos nomás que recuperarla con una clase adicional el día de mañana o el día jueves. La otra de las alternativas es de que efectivamente las recuperemos con clases presenciales de 1 hora y media el día de mañana y el día jueves. Entonces, les planteo a ustedes ambas opciones. No sé cuál es la que aplica mejor a su tiempo y a su disponibilidad. Los escucho. Elic, buenas noches. Adelante, Gabriel. Tal vez sí podríamos pasar martes y jueves también. Lo que pasa es que soy mamá y se me complica un poquito extender el horario. No sé, pero lo que diga la mayoría. Perfecto. Entonces, la opción de Gabriela es que pasemos las clases, o sea, recuperar las clases el martes y el jueves y no excedernos de la 1 hora y media. No sé qué dice el resto. Buenas noches, licenciado. Yo igual opino igual que Gabriela. Por mí sería mejor recuperarlas el martes y el jueves. Excelente. Listo. Entonces, si no hay ninguna otra opinión adicional, adelante. Y Leonel, te escuchamos. No estoy de acuerdo con esa posición por un tema de compromisos familiares y yo tal vez sugiero sábados, no sé, tal vez 2 horas pasar la clase. Ya, a ver, ¿sabes cuál es la imposibilidad de poder pasar sábados? De que sea cual fuere la alternativa que vayamos a tomar para recuperar la clase, tenemos que hacerlo esta semana. O sea, es decir, el fin de semana ustedes tienen que tener el tiempo para poder preparar su trabajo final, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera fuera la alternativa que vayamos a tomar, tenemos que definirla hasta antes de este viernes, ¿no? Entonces no podríamos tomar la opción de recuperar la clase o lo que fuere el sábado, ¿no? Por eso les digo, las dos únicas alternativas posibles son o aumentar media hora la clase, pero sin embargo igual vamos a tener que recuperar una clase ya sea martes o jueves, o en todo caso recuperarlas el martes y el jueves. Buenas Madeleine, noches, Licen. Sí, adelante. en mi caso yo no puedo martes y jueves. Yo desde el principio siempre dije lunes, miércoles y viernes. Y sí estaría de acuerdo a aumentar
media hora más en cada clase, de lunes, miércoles y viernes, por favor. Gracias. Perfecto. No sé qué dice Laura y Gabriela, creo que tenían algún inconveniente. Por mí, Por mi parte, si vamos a pasar martes o un jueves de todos modos, ni modo, no habría problema. Perfecto. Entonces, ¿saben qué? Bueno, adelante, adelante. Dante. Listen, bueno, yo me decantaría también por la opción que dice Leonel. Ya en otro módulo ya hemos tenido también algún inconveniente en retraso de clases y nos hemos nivelado un día sábado. Tal vez el sábado se puede usar para recuperar una clase y en el caso de las compañeras que no puedan extender más la clase, entonces podríamos adelantarlo. No sé si todos tendrían la disponibilidad de tiempo, de en vez de que sea 7:30 de la clase, empezarla a las 7, ¿no? Para poder recuperar Perfecto. esas dos clases. Perfecto, esa es otra buena opción. Entonces, tomar, es decir, empezamos las clases a las 7 en punto, de 7 a 9, y recuperamos una clase el sábado. Está bien, no creo que haya ningún inconveniente poderla recuperar el sábado, ¿no? Entonces, el sábado ya nos pondríamos de acuerdo para ver cuál es el horario que mejor se ajusta a todos para que todos podamos estar presentes. ¿Qué les parece? De acuerdo, Lick, muy bien. Perfecto. Entonces estamos quedando en que el miércoles empezaríamos nuestra clase no a las 7:30, sino a las 7 en punto, de 7 a 9, y recuperaríamos la última clase que nos falta el sábado. ¿En qué horario les queda mejor? ¿En la mañana o en la tarde? La tarde. Dice, opino que si no se estaría bien el sábado de la mañana, La tarde, por si no favor. hay choques, ¿vale? O bueno, en la tarde a primera hora, pero sería a partir de las 2 de la tarde, no a finalizar Perfecto. el día. Perfecto. Entonces quedamos que recuperamos la clase el sábado. Necesitamos... mañana. Dice, no se puede mantener el horario a las 7 de la noche. Pasa que yo 7:30. trabajo 12 horas y no voy a poder. De la misma forma, Listen, yo igual no voy a poder más antes, solo 7:30, por favor. Ya, hagamos una cosa. Vamos a empezar las clases lunes, miércoles y viernes a las 7:30, ¿ya? Perdón, a las 7 en punto. Con aquellos que tengan problemas, se conectan a las 7:30 y no hay ningún problema. Yo con ellos, o sea, con los que empezamos a las 7:30, me voy a quedar hasta las 9:30. ¿No? Entonces, los que empiecen la clase a las 7 en punto, se retiran a las 9 en punto, y los que empiezan a las 7:30 se quedan conmigo hasta las 9:30. Y recuperaríamos nuestra clase del sábado a las 7, bueno, perdón, de 2:30 a 4. ¿Qué les parece? Está bien, dice. Yo estoy de acuerdo, Lisa. sí, está bien, Lisa. Excelente. Listo, colegas. Bueno, entonces empezaremos ahora de una vez a recuperar Dicen buenas lo que... noches. Adelante, adelante. Dicen buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola. Hola, hola, hola. Te escuchamos. Ya, disculpe, dice. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo de recuperar el sábado. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con recuperar el miércoles media hora antes y el sábado. Perfecto. Entonces, miren, para recapitular un poquitito lo que en lo que estamos quedando de que vamos a empezar la clase del miércoles y la clase del viernes, vamos a empezar media hora antes. ¿Ya? Vamos a empezar media hora antes. Lo mismo hoy día, hoy día nos vamos a quedar hasta las 9:30, ¿ya? Aquellos que tengan inconvenientes, que sean más o lo que fuere, no importa, se desconectan a las 9 en punto, igual se va a tomar en cuenta su asistencia. Y los que tengan problemas el miércoles y el viernes para iniciar la clase a las 7, lo que vamos a hacer es recuperar con ellos a las 9:30. O sea, es decir, quedarnos hasta las 9:30. Yo me voy a quedar hasta las 9:30 el miércoles y el viernes. ¿Les parece? Y el sábado recuperaremos nuestra clase de 2:30 a 4 de la tarde.
¿De acuerdo? Va a disculpar, no estoy muy de acuerdo Ya en qué dice. sentido. O sea, no se trata de recuperar, o sea, de que uno esté a disposición de un tiempo, de otro tiempo. Entonces, lo que yo sugiero, Doc, es que esa clase que no se ha pasado se uniforme para un solo día. Y mi sugerencia es que sea un sábado. No sé cómo están de acuerdo los compañeros. Ya, está bien, de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mantener el horario. O sea, es decir, empezamos 7:30 y terminamos 9:30. O perdón, 9 en punto. ¿Ya? Y el sábado recuperamos las clases desde de 2:30 a 4:30. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Sí, Liz. Perfecto. ¿No? Entonces quedamos en que nos Sí, vemos de nomás. acuerdo, Lice. Excelente. Nos vemos entonces el miércoles a las 7:30, normalmente 7:30 a 9 de la noche, y recuperamos la clase el sábado de 2:30 a 4:30. Perfecto. Bueno, empezaremos entonces. Miren, Licenciado, buenas noches. Walter, Licenciado, adelante. buenas noches. Una consulta. Referente, tenemos dos clases retrasadas. Yo tengo Sí. una duda, por ejemplo, en el tema del foro. Ajá. No entiendo muy bien en la pregunta del foro 2. Entonces, quería unas aclaraciones que le voy a hacer posteriormente. Le voy a hacer. Excelente. Entonces, para que me pueda orientar, eso también le pediría que nos pueda dar un tiempo para poder responder y que la plataforma esté habilitada, no sé, que nos dé un tiempo prudente para poder responder. Perfecto. Yo me voy a poner de acuerdo entonces con la gente de IDEA para que podamos tener nuestra plataforma habilitada y no tengan ustedes ningún problema en la presentación de los trabajos. Terminando la clase de hoy, igual nos vamos a quedar 5 minutitos a ver el tema de los trabajos que ustedes van a cargar en la plataforma, porque de todas formas vamos a modificar un poquitito la presentación de los trabajos de la plataforma en función a estos cambios que se nos han tenido que presentar de manera obligatoria, digámoslo así. ¿Ok? Perfecto. Súper. A ver. Dice, una consulta. Yo estoy de acuerdo en la semana, pero el sábado en el horario de la tarde yo no voy a poder. Ya, ¿tú a qué hora podrías? ¿Tú podrías el sábado en la mañana? En la mañanita de 7 a 9 tal vez sería mi sugerencia. Perdón que le corte, Dicen, perdón que le corte. Creo que esto del sábado y demás, yo creo que la mayoría, ¿no? Tendría que tomarse en cuenta lo que la mayoría opina, ¿no? Obviamente todos tenemos cosas que hacer, pero nos vamos a dar un tiempo, entonces, si vamos a seguir dilatando, Lice, va a ser más complicado. Yo creo que se tendría que tomar lo que la mayoría se sabe. Perfecto. De todas formas, miren, no se preocupen. Lo que podemos hacer es con quienes tengan inconveniente en recuperar la clase el sábado en la tarde, hacemos la recuperación el sábado en la mañana, primera hora de 7 a 9. ¿No? Entonces yo estoy presto y dispuesto a poderme acomodar a las necesidades de todos ustedes, cosa de que no pierdan obviamente el tema de las dos clases que tenemos pendientes, ni el tiempo que corresponda y también acomodarme al tema del tiempo que tienen ustedes, pues. ¿Les parece? Muchas gracias, Lice. Perfecto. Sí, Lice, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Lice. Perfecto. Licenciada, una consulta. ¿El Adelante. tema de la asistencia para el día sábado va a ser considerado? Va a ser considerado, o sea, obviamente, ya sea que ustedes participen en la tarde o en la mañana, claro que va a ser considerado, es decir, tienen que entrar o en la tarde o en la mañana. Dicen, es que yo tengo un inconveniente. Yo trabajo de lunes a domingo en el horario de 12 horas continuas. Básicamente no voy a poder estar ni en la mañana ni en la tarde. Ya, no se preocupen, esos casos así realmente especiales, lo que vamos a hacer es tratar de ver algún otro horario o ver cómo nos organizamos con ustedes. ¿Ya? Pero esos temitas ya los tocaremos al final de la clase, por favor.
Gracias. Perfecto. A ver, estoy ahorita compartiendo, quiero compartir mi pantalla. A ver, ahora sí. Ya, aquí está mi pantalla compartida. Quiero entrar a la página del SICOES. A ver, denme un segundito, por favor. ¿Ustedes pueden compartir pantalla? Creo que sí, Lick. Sí, Lick, se puede. Ya, perfecto. A ver, ahorita estoy compartiendo la pantalla y en la pantalla le sale mi correo electrónico, o sea, mi bandeja del correo, ¿correcto? Sí. Ya, perfecto. Lo que quiero hacer acá es modificar .sicoes.gov.bo. Ya, entonces en el buscador lo que estoy haciendo es remitirme a la página web del SICOES, ¿no es cierto? Entonces esta es la página web del SICOES que conocemos todos perfectamente. Ahí nos sale, el primer mensaje que nos sale son los comunicados, que es información que nos reporta el SICOES, etcétera, ¿no es cierto? Entonces cerramos esa página y aquí tenemos toda la información del SICOES, ¿no? Entonces yo voy a entrar a la parte de normativa. En la parte de normativa tenemos decretos, reglamentos y modelos, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte está nuestro primer modelo, ¿no es cierto? Aquí está, modelo de documento, base de contratación, apoyo nacional a la producción y empleo. Estos tres modelos de documentos bases de contratación son los documentos bases de contratación que están en función a la resolución ministerial 262, ¿no es cierto? Y el primer DBC que tenemos que analizar es el relacionado con adquisición, ¿dónde está? Adquisición de productos farmacéuticos, ¿no es cierto? Entonces, pinchamos en ese documento base de contratación y nos despliega, obviamente, el DBC el modelo de documento base de contratación de adquisiciones de productos farmacéuticos, ¿no es cierto? Entonces, todos los modelos de documento base de contratación en una primera parte tienen esta especie de instrucciones generales, ¿ya? Lo importante de familiarizarnos para todos es de que tenemos que verificar que hay algunas cosas que tenemos que eliminar del documento base de contratación, del modelo de documento base de contratación, y hay otras cosas que tenemos que mantenerlas. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta primera página, te dice modelo de documento base de contratación para adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. Fíjense lo que marca el recuadro. En el recuadro te dice, estas instrucciones deberán ser suprimidas de manera previa a la publicación del DBC. Entonces, en el momento en el que nosotros estemos adecuando el DBC, antes de publicarlo, tendremos que eliminar todas estas páginas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estas instrucciones generales son un recordatorio para que realmente nos ubiquemos nosotros en el documento correcto y preciso que tenemos que publicar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, vamos a dar una lectura a esto. Dice, la primera instrucción general dice, el presente modelo de documento base de contratación DBC se aplicará para la contratación por solicitud de propuestas. Adelante. Una consulta, si bien está establecido el DBC, el modelo básico de contratación, ¿qué tanto la entidad podemos modificar ese DBC? O sea, ¿hasta dónde tenemos la posibilidad de modificar ese DBC? A ver, eso es lo que justamente vamos a entrar a ver ahora. Hay cosas que podemos modificar y hay otras cosas que no podemos modificar. Por ejemplo, una de las cosas que sí tenemos en todo caso que modificar es eliminar y retirar todo esto que yo les estoy marcando. Toda esta primera parte, antes de publicar el DBC, lo que tenemos que hacer es eliminar. Y luego vamos a ir viendo qué partes sí podemos eliminar y qué otras partes no podemos eliminar. ¿Ya? Entonces, fíjense, te dice, este primer instructivo te dice, el presente modelo de documento base de contratación se aplicará para la contratación, solicitudes de propuesta para
montos entre 50.000 bolivianos y hasta 1 millón de bolivianos, de acuerdo con lo establecido en la sección 2 del capítulo 4 del Decreto Supremo 181 de 28 de junio de 2009. ¿No? Entonces te está diciendo, tú tienes que aplicar este modelo de DBC para procesos de contratación en la modalidad amplia. ¿No? Para procesos de contratación por solicitud de cotizaciones, no será necesario utilizar el presente modelo de documento base de contratación, debiendo la entidad crear su propio DBC, que deberá incluir las especificaciones técnicas, criterios de evaluación, causales de descalificación y otros que consideren necesarios de acuerdo con la naturaleza y característica de la contratación. Segundo elemento a tomar en cuenta. El documento base de contratación establece aspectos de carácter obligatorio y referencial, anexo 2 y anexo 3. Los aspectos de carácter referencial podrán ser modificados por la entidad convocante sin que sea necesaria la autorización del órgano rector del sistema de administración de bienes y servicios. Ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿no es cierto? El DBC, este modelo de documento base de contratación, establece aspectos de carácter obligatorio y referencial. Los aspectos de carácter referencial podrán ser modificados por la entidad convocante sin que sea necesaria la autorización del órgano rector. Excepcionalmente, cuando se requiere introducir modificaciones, estas modificaciones, de manera previa a la publicación de la convocatoria, la entidad deberá solicitar expresamente al órgano rector estas modificaciones que necesitamos como entidades, según lo regula el artículo 46 del decreto 181. Para la aprobación de estas modificaciones, la entidad convocante deberá presentar su solicitud adjuntando la siguiente documentación: cuadro comparativo conteniendo el texto del modelo vigente, lo que dice el modelo y lo que nosotros estamos solicitando como entidad que se modifique. Segundo, informe técnico e informe legal. Bueno, entonces, ahí está claramente establecido, estimado Leonel, de que efectivamente podemos modificar algunas cosas. Aquellas cosas que ya nos permite modificar el DBC, no necesitamos preguntarle al órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero aquellas cosas que expresamente están señaladas en nuestro modelo de DBC y no deben ser modificadas, sí podemos modificarlas previo la elaboración de estas dos cosas, ¿no? Un cuadro comparativo que contenga las comparaciones, además de un informe técnico que justifique las razones por las cuales queremos modificar estos elementos y está acompañado por un informe legal. ¿No? Ahora, el documento base de contratación, este documento base de contratación tiene 3 partes, ¿no es cierto? Una primera parte que habla de la información generada a los proponentes. Una segunda parte que habla de la información técnica de la contratación. Y una tercera parte que son los anexos, ¿no es cierto? Entonces, la parte 1 es información general a los proponentes, establece las condiciones generales del proceso de contratación. La parte 2, información técnica de la contratación, establece las particularidades del proceso de contratación que deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante y que deben contemplar el objeto de la contratación, el lugar y el plazo de entrega, las especificaciones técnicas, el cronograma de plazos del proceso de contratación y toda otra información que se considere necesaria para la adquisición de productos farmacéuticos y medicamentos. Entonces aquí yo tengo una primera pregunta para todos ustedes. Si yo estoy queriendo, bueno, asumamos que trabajamos en una entidad de salud y queremos comprar un laparoscopio. ¿Deberemos utilizar este modelo de documento base de contratación? No, tiene que ser el de bienes. Perfecto. Lo que dice su amiga Gabriela es lo correcto, ¿no es cierto? Este modelo de documento base de contratación es única y exclusivamente para la compra de lo que dice aquí arriba, adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos, nada más que eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al tratarse de un equipo médico, efectivamente, como dice su amiga, su compañera Gabriela, tenemos que utilizar el modelo de documento base de contratación de bienes. Lo que estamos adquiriendo es un bien. ¿No? Perfecto. ¿No? ¿Qué más nos da como referencia? Nos dice la parte 3 de este modelo de documento base de contratación contiene lo siguiente: formulario para la presentación de propuestas que tiene carácter de declaración jurada, el formulario A famoso, ¿no es cierto? Formularios referenciales de verificación, evaluación y calificación de propuestas, modelo referencial del contrato. Los textos escritos entre paréntesis, negrilla y cursiva sirven de guía
y apoyo para la elaboración del documento, del DBC, por lo que deberán ser suprimidos en el DBC que será publicado en el SICOES, ¿no? Entonces, una vez hemos dado lectura a esta instrucción, que generalmente yo les recomendaría que siempre las lean. Generalmente cuando ya vamos cargando varios procesos de DBC, entramos y directamente eliminamos esta parte, pero siempre es bueno recordar algunos elementos que, a los que nos llama esta primera parte, que es una especie de guía, ¿no es cierto? En una segunda parte del documento, del modelo de documento base de contratación, tenemos un índice, ¿no es cierto? Un índice que establece el contenido de nuestro modelo de documento base de contratación. Este índice ya no lo tenemos que eliminar, ¿no es cierto? Tenemos que mantenerlo dentro de nuestro DBC. Lo único que vamos a eliminar, en todo caso, recalcando y repitiendo, es desde esta parte hasta esta nota, ¿no es cierto? Lo sacamos del DBC y luego continuamos con la adecuación de nuestro DBC. Aquí está, fíjense, entramos a la primera parte, ¿no es cierto? Información general a los proponentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el punto número 1, normativa aplicable al proceso de contratación. Esto no lo podemos eliminar, no tenemos que eliminar, ¿no es cierto? El punto número 2, ¿qué dice? No? El proceso de contratación para la adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos, se rige por el Decreto Supremo 181 del 28 de junio de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, sus modificaciones y el presente documento base de contratación. Ah, perfecto. Esta es una de las primeras variantes que vamos a encontrar en nuestro modelo de DBC, los proponentes elegibles. Te dice, para este tipo de procesos de contratación, en esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes. ¿Quiénes? Empresas legalmente constituidas en Bolivia. Muy bien. Segundo, asociaciones accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia. Tercero, la Central de Abastecimiento y Suministros, CEAS. Entonces, eso quiere decir que si yo soy una empresa, soy una empresa unipersonal, ¿podré participar del proceso de contratación? Y si la respuesta es sí, ¿qué característica debo tener yo para poder participar del proceso de contratación? Puede ingresar como empresa unipersonal y generalmente están los documentos que se debe presentar para la firma del contrato consistente en el registro de comercio en fondo empresa, ¿verdad? Tiene que contar también con IT, el tema de las AFPs. Ya, ¿qué más? Sí, chef. Ya, ¿está bien? Turupe. Ya, ¿y qué más? O sea, necesito un elemento del que se están olvidando fundamental. ¿Qué es lo que yo le voy a vender a la entidad? Medicamentos. Tendría que tener un registro de la GEMET, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, que cuando nosotros veamos el tema de el modelo de documento base de contratación de bienes, por ejemplo, o el de consultorías, ahí van a estar habilitados dentro de los proponentes elegibles personas naturales. Entonces, como persona natural, yo no podría participar en este proceso. Tampoco podría participar en este proceso como empresa unipersonal, en tanto y en cuanto mi constitución de empresa personal no me permita a mí la comercialización de medicamentos. ¿Es cierto? Entonces puede ser que yo sea una empresa natural, pero aquí te está diciendo el elemento constitutivo, empresas legalmente constituidas en Bolivia. Entonces puede ser que yo sea una empresa unipersonal, que tenga mi NIT, tenga mi registro Fundempresa, tenga mi certificado de no adeudo a las AFPs y demás, ¿es cierto? Pero fíjense que necesariamente mi constitución de empresa unipersonal debe permitirme a mí la comercialización de medicamentos. ¿Dónde generalmente vamos a poder discriminar esto? En el NIT de esta empresa, ¿no es cierto? Yo como empresa, como persona natural no voy a tener un NIT, ¿no es cierto? Vinculado a mi actividad comercial. En cambio, como empresa unipersonal sí voy a tener un NIT. Y ese mi NIT va a estar vinculado a la razón social que yo tengo y la actividad que pueda yo realizar como empresa unipersonal, ¿no es cierto? Entonces, primer elemento. El punto número 3, ¿qué nos dice? Actividades administrativas previa a la presentación de las propuestas. ¿Qué es lo que nos decía el indicativo de la primera parte? Decía, todo lo que está entre negrillas y entre paréntesis, lo puedo eliminar, tengo que eliminar, ¿no es cierto? Entonces, este texto que yo estoy marcando,
tendré que eliminarlo, ¿no es cierto? Es como una guía, es como una instrucción al que está adecuando el DBC, a nosotros como técnicos profesionales que estamos adecuando el DBC. ¿Qué te dice? Te dice, si la entidad convocante considera necesaria la realización de consultas escritas o reunión informativa de aclaración, podrá incluir uno o varios de los siguientes numerales. Caso contrario, deberá suprimirse el texto manteniendo la numeración y el título, colocando al lado del título del texto no corresponde. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo voy a tener consultas escritas, mantengo el numeral 3.1, ¿no es cierto? Y le pongo consultas escritas sobre el DBC. Cualquier potencial proponente podrá formular consultas, etcétera, que deberán ir dirigidas al NPA y demás. Pero si defino que no voy a tener consultas escritas, lo que tengo que hacer es eliminar este texto, elimino este texto, lo suprimo, y al lado del título que tendré que poner, entre paréntesis, este textito, ¿no es cierto? No corresponde, ¿no? Listo. Lo mismo con la reunión de aclaración, con la reunión informativa de aclaración. Si va a haber reunión de aclaración, mantengo el texto 3.2. Si no va a haber reunión de aclaración, elimino todo esto y le pongo aquí en el costadito, no corresponde, ¿no es cierto? Al lado del título. Perfecto. En el tema de las garantías, punto número 4, dice, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 20. Ahora, otra pregunta importante. El tema de que haya consultas escritas o no haya consultas escritas o haya reunión de aclaración, reunión informativa de aclaración, ¿quién lo determina? La unidad solicitante. Perfecto, ¿no? Entonces, la unidad solicitante, en el momento en el que la solicitud del inicio del proceso de contratación, deberá establecer si es que va a haber reunión de aclaración o no. Deberá establecer si es que va a haber reunión informativa de aclaración o no, expresamente, ¿no es cierto? En el tema de las garantías, dice, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 20 de las normas básicas, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar. Ahora, esto de decidirá está determinado o sea, el proponente elige, ¿no es cierto? Pero tampoco tiene muchas opciones que decidir, ¿no? Las opciones, ¿cuáles son? Son boleta de garantía o garantía a primer requerimiento o póliza de caución a primer requerimiento. O sea, al final tiene dos opciones, o la boleta de garantía o la póliza de seguro, una de las dos. 4.1. Garantías requeridas de acuerdo al objeto de contratación son garantía de seriedad de propuesta. Dice, la entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la garantía de seriedad de propuesta solo cuando el precio referencial del ítem sea mayor a 200.000 bolivianos. Ah, perfecto. Entonces, fíjense, aquí hay otra salvedad. Si nosotros tenemos un proceso de contratación donde tenemos un solo ítem, ya vamos a comprar ibuprofeno, ¿ya? Y resulta que nuestro precio referencial es de 180.000 bolivianos. ¿Podremos pedir garantía de seriedad de propuesta? No. No podemos pedir garantía de seriedad de propuesta porque efectivamente aquí hay una restricción, ¿no es cierto? Nos está diciendo, podemos pedir garantía de seriedad de propuesta siempre y cuando el ítem en cuestión sea mayor a 200.000 bolivianos, ¿no es cierto? Perfecto. En el tema de la garantía, ahora, si no vamos a pedir la garantía de seriedad de propuesta, ¿qué tendremos que hacer con este inciso? Si estamos comprando ibuprofeno y nuestro precio referencial es de 180.000 bolivianos. Lo mismo que hace rato, borrar. Exactamente, ¿no? Entonces borraremos todo este texto que yo estoy marcando, todo el texto que estoy marcando, y al lado de garantía de seriedad de propuesta le tendremos que poner no corresponde, ¿no es cierto? Perfecto, está muy bien. Disculpe, Licen, Adelante, la adelante. de seriedad de propuesta, si son dos ítems y ninguno de los dos, es decir, se realiza sobre el total del precio referencial la solicitud, ¿verdad? De esta boleta. No. Lo que te está diciendo aquí es de que el precio, el ítem, mira, dice, la entidad convocante cuando lo requiera podrá solicitar la presentación de garantía de seriedad de propuesta solo cuando el precio referencial del ítem, no te está diciendo del total del proceso. Entonces, si nosotros vamos a tener dos ítems, ¿ya? Aspirinas y vamos a tener ibuprofeno. Si el precio referencial del ítem aspirinas es de 180.000 bolivianos, para las aspirinas no puedo solicitar garantía de seriedad de propuesta. Pero si mi ítem del precio referencial
de ibuprofeno es de 250.000 bolivianos, para el ibuprofeno sí puedo solicitar la garantía de seriedad de propuesta. Si yo tengo el medicamento, entonces 180 ítems y ninguno de estos ítems no supera los 200.000 y sin embargo todo el proceso asciende, le pongo a 50, no sé, a 500.000, no solicito la garantía de seriedad de propuesta. Porque no solicitas, no puedes. Licen, ¿y si el proponente va a postularse a ítems que sean superiores a 200.000, deben presentar la boleta? Si has pedido la garantía de la boleta de garantía de seriedad de propuestas, sí tiene que presentar. Lo que pasa en este tipo de procesos de contratación es de que efectivamente, no necesariamente tú vas a tener... Adelante, perdón. O sea, la garantía de seriedad de propuesta creo que ha sido suprimida por el decreto supremo, el 4885, si no me equivoco. Entonces creo que estaría fuera de contexto, ¿verdad? No ha sido suspendida la garantía la presentación de la garantía de seriedad de propuesta. Este modelo, esta presentación de garantía de seriedad de propuesta es más bien la que está vigente, se ha modificado este año, este modelo de documento base de contratación. Por lo tanto, lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que efectivamente para este tipo de procesos, generalmente para los ítems diferentes no se van a presentar los mismos laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, seguramente para el ítem aspirinas se presentará, pues no sé, el laboratorio Vago y demás, pero no se va a presentar también para el de ibuprofeno, ¿no es cierto? Ahorita estamos utilizando medicamentos genéricos, o sea, todas las empresas generalmente tienen estos medicamentos, pero para poder especificar un poquitito esto, lo que sí nos tiene que quedar claro son dos cosas. Primer elemento, de que la garantía de seriedad de propuesta no ha sido eliminada. O sea, se tiene que presentar todavía la garantía, siempre y cuando la entidad lo requiera. Porque puede ser que en un proceso de contratación, por ejemplo, en el tema de ibuprofeno, que es o aspirina, que son medicamentos genéricos y demás, no necesite, o sea, por más de que el ítem cueste más de 200.000 bolivianos, la unidad solicitante no requiere la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? O sea, no es obligatorio que se requiera la garantía de seriedad de propuesta. Lo que sí te está indicando esta parte es de que efectivamente la entidad convocante, cuando lo requiera, ¿no ve? Puede solicitar la presentación de garantía de seriedad de propuesta, pero solo cuando el precio referencial del ítem sea mayor a 200.000 bolivianos. ¿No? Licenciado, el compañero Leonel hacía referencia a la supresión de la garantía de seriedad de propuesta en propuestas o en convocatorias para presentación por medios electrónicos. Es ahí cuando se ha suspendido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta, cuando lo hacías por vía electrónica. Pero está bien. Ahora, pero en este momento lo que nosotros estamos analizando es este modelo de documento base de contratación, donde efectivamente la presentación de propuestas no está habilitada para que tú puedas presentar las propuestas vía electrónica. Entonces vas abajo que te dicen las características, por eso es que nosotros decimos, ¿no? Y marcamos una fecha. Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo al cronograma del proceso de contratación en las oficinas de la Caja Nacional de Salud, la unidad de contrataciones en la calle Mercado, esquina Socabay. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, ahí no estás habilitando la posibilidad de presentar propuestas vía electrónica, ¿no es cierto? Pero Lice, disculpe, ¿acaso la aplicación de ese decreto no es obligatorio, como el mismo decreto dice, mientras dure la cuarentena y no especifica qué tipo de cuarentena? Entonces, por lo menos yo había entendido que durante la cuarentena vigente, cualquier sea el tipo, nosotros obligatoriamente deberíamos aplicar también las propuestas electrónicas. Y en el mismo decreto dice que ya no deberíamos, no, es de manera excepcional y mientras dure la cuarentena, se exceptúa la aplicación del artículo 21 donde nosotros, o sea, hace referencia a la garantía de seriedad de propuesta. No sé si eso nos podría, bueno, personalmente me podría aclarar. Sí, efectivamente, el 4885 lo que te dice es establecer ciertas excepciones para las notificaciones que tienes en el periodo de cuarentena. O sea, estamos hablando del periodo de cuarentena
los meses principales, pues los últimos días que tú tienes de marzo, tienes todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Pero el mes de junio, todos ya hemos vuelto a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a partir del 1 de junio, cuando ya hemos vuelto a la identidad, lo que sí tenemos que aplicar es este documento base de contratación. Entonces, si tu entidad ha realizado la compra de medicamentos, digamos el 15 de abril, ahí sí efectivamente podías no pedir la garantía de seriedad de propuesta y tampoco pedir, obviamente aceptar la presentación de propuestas con vía electrónica, ¿no es cierto? Entonces, pero para las condiciones en las que actualmente nosotros nos estamos desarrollando, lo que aplica es esto. O sea, es decir, la entidad sí puede pedir la garantía de seriedad de propuesta siempre y cuando así lo defina y en segundo lugar, el precio del ítem sea mayor a 200.000 bolivianos. ¿Verdad? Perfecto. El siguiente punto, el inciso B, garantía de cumplimiento de contrato. La entidad convocante solicitará la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto del contrato. Cuando tenga programadas pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. Ahora, aquí, por ejemplo, en el tema de la garantía de cumplimiento de contrato, aquí no te está diciendo la entidad podrá pedir o no, te está diciendo la entidad convocante solicitará, o sea, te está diciendo tienes que solicitar como entidad convocante garantía de cumplimiento de contrato. Cuando haya pagos parciales, el proponente sí podrá solicitar retención del 7% para cada pago parcial, ¿no? Entonces, fíjense que la garantía de cumplimiento de contrato sí es obligatoria, ¿cierto? Garantía de correcta inversión de anticipo. Ahora, fíjense. Perdón. Adelante, adelante. Solicita cumplimiento de contrato, ya que se abre un contrato o una orden de compra. En ambos casos solicita cumplimiento de contrato. Es la orden de compra tenga tú del monto total del contrato. Ahora, a ver, ¿en qué casos ustedes creen, podrían ejemplificarme de que un proponente sí pueda solicitar este anticipo? En obras. No, pero escúchenme, ahorita estamos hablando del DBC de adquisición de medicamentos, únicamente. O sea, en el contexto de medicamentos. Alguna vez en la entidad donde trabajaba, Alicia, me han pedido el anticipo para la desodorización de los medicamentos, porque hay algunos riesgos en los oncológicos, especialmente, que son carísimos. Con los gastos de desodorización, ellos han presentado una carta, han indicado cuánto les iba a demorar y han pedido una solicitud de corte inversión de anticipo, pero eso es lo que ha solicitado mi institución. Ya, perfecto. A ver, yo les hago otra pregunta. Nosotros, ahorita, si nuestra entidad necesita comprar vacunas, ¿aplica la aplicación de este modelo de DBC o no? Aplica. Sí aplica, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que la vacuna es un medicamento, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces sí aplica. Entonces fíjense que saben dónde podría aplicar también en nuestro contexto, en el tema de que una entidad diga, no sé, la Caja Nacional de Salud diga, voy a lanzar un proceso para que algún laboratorio me presente la vacuna para el COVID, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, todos los laboratorios interesados en presentarnos la vacuna para el COVID nos van a decir, no sé, fíjense, un medicamento genérico para la vacuna de la H1N1 o de la, ¿cómo se llama del paludismo? ¿No? Entonces, ahí efectivamente el proponente o los laboratorios proponentes podrán pedir un anticipo para la etapa de investigación de la vacuna o del reactivo o del medicamento que están presentando, ¿no es cierto? Entonces, sí vamos a tener casos en los cuales efectivamente el proponente nos pida, o tengamos que pedir la garantía
de correcta inversión de anticipo. Entonces, fíjense, si nuestro precio referencial, primero nuestro precio referencial tendría que ser, digamos, 700.000 bolivianos, estar dentro de un proceso amplio, ¿no es cierto? Entonces, de esos 700.000 bolivianos, lo que te está diciendo, si es que tú vas a aplicar la garantía de correcta inversión de anticipo, ya sea para estudio o para lo que decía su compañera, para temas de desaduanización y demás, efectivamente, esa garantía de correcta inversión de anticipo no podría superar, si nuestro precio referencial son 700.000 bolivianos, 140.000 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí te dice, en caso de conveniencia el anticipo, el proponente deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo equivalente al 100% del anticipo otorgado del monto, pero este monto no puede exceder el 20% del total del contrato. Ah, perfecto, ¿no ve? Entonces, si el precio referencial es 700.000, seguramente se va a adjudicar, o se adjudicará por 700.000 bolivianos, entonces hasta la garantía de correcta inversión de anticipo no deberá superar los 140.000 bolivianos, ¿no ve? El punto 4.2 nos habla de las características de la ejecución del contrato, ¿no es cierto? O de la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta. Usted dice, la garantía de seriedad de propuesta en caso de haberse solicitado será ejecutada ¿cuándo? Y aquí te dice, ¿no? Cuando el proponente retire su propuesta y etcétera, etcétera. O sea, no vale la pena mucho entrar en detalle en esto, ¿no es cierto? El punto 4.3 te habla de la devolución de garantía de seriedad de propuesta. También te dice, ¿no? La garantía de seriedad de propuesta, en el caso de haberse solicitado, deberá ser repuesta a los proponentes en un plazo no mayor a 5 días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación del recurso, de la resolución de resolución, etcétera, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, este punto número 5 también es bien interesante analizarlo paso a paso, ¿no es cierto? Te habla de los rechazos y de la descalificación de las propuestas. El 5.1 te dice, procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo, fecha, hora, en el lugar diferente al establecido en el presente DBC. Si el DBC decía fecha de presentación de propuestas 15 de septiembre y el proponente se aparece el 16, efectivamente hay que rechazar esa propuesta, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las causales de descalificación? ¿No? Primero, inciso A, incumplimiento de la declaración jurada de presentación de propuestas, formulario A1. Aquí viene la siguiente interrogante también. ¿Qué pasa si es que el formulario A1 no está debidamente firmado? ¿Se rechaza o se acepta esa propuesta? ¿Qué dice? Se rechaza. Se rechaza. ¿No es cierto? Es un error no subsanable porque efectivamente el formulario A1 es una declaración jurada. Ahora, ¿qué pasa si es que el formulario A1 no está firmado por el representante legal? ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Cómo? Rechaza, licenciado. Se rechaza. Ya, a ver, alguien ha dicho que se puede subsanar. ¿Cómo se podría subsanar? Que no es. No, le dice, o sea, si el formulario A1 no está firmado, es motivo de descalificación, ya sea por el propietario o el representante legal, porque es solo una persona quien lo firma. Sí, pero por eso te digo, digamos que el proponente es Laboratorios Bagó y el representante de Laboratorios Bagó es el gerente general, Juan Pérez. Pero resulta que el formulario A1 lo está firmando Perico de los Palotes, que es su gerente comercial. Pero ¿Aceptamos o rechazamos esa propuesta? en su RUPE no está puede firmar, licenciado, No. porque en su testimonio de poder le faculta poder presentarse a licitaciones. Sí, sí. Ya, efectivamente, esa propuesta que no está firmada por el representante legal tiene que ser descalificada. ¿Por qué? Porque efectivamente el que está habilitado en el poder del representante legal, ahí dice, ¿no? Juan Pérez está habilitado en representación de Laboratorios Bagó para representar a la empresa, firmar cheques, firmar propuestas. Es más, ahí tiene que decir que está habilitado para presentar propuestas. Si no dice eso, inclusive hay algunos abogados en el juez de sentencia que son exquisitos y efectivamente tienen razón porque el poder tiene que ser expreso, ¿no es cierto? Entonces, al que están facultando para presentar propuestas es pues al representante legal,
no a otra persona, no al gerente comercial, no al gerente de innovación de productos, no sé, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay que tener el cuidado de que quien firme el formulario A1, lo que es la declaración jurada, sea quien esté también habilitado para hacerlo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuándo más descalificamos la propuesta? La propuesta técnica o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC. Cuando la propuesta económica excede el precio referencial. Cuando, producto de la revisión aritmética de la propuesta económica, existiera una diferencia superior al 2% entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el responsable de evaluación o la comisión de calificación. Fíjense que este elemento, por ejemplo, este del 2% del cálculo de precios, es un elemento que está muy relacionado con lo que vamos a ver más adelante, que es el tema de la verificación necesariamente de el cálculo de precios, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, dice, cuando el producto de la revisión aritmética, ¿saben qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque generalmente cuando nosotros estemos haciendo procesos de contratación, de compra de medicamentos, vamos a tener cientos de ítems, vamos a tener muchos ítems, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente vas a comprar ibuprofeno, aspirinas, vas a comprar, o sea, varios medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí tienes que hacer la verificación aritmética de todos tus procesos. Y generalmente los procesos de contratación de medicamentos, más bien en pocos casos van a ser procesos amplios. Generalmente los procesos de compra de medicamentos van a ser procesos licitatorios, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora nosotros tenemos que centrarnos y enfocarnos en lo que son los procesos de contratación en la modalidad amplia. ¿Ven? Perfecto. Dice, cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de propuesta y se haya solicitado. Perfecto. Cuando la garantía de seriedad de propuesta no cumpla con las condiciones establecidas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí están todos los elementos para que nosotros podamos descalificar las propuestas, ¿no es cierto? Ahora, en el siguiente punto, en el punto número 6, nos hablan de los criterios que sí son subsanables. ¿No ven? Entonces, dentro de los errores subsanables, te dice, se deberá considerar como criterio de subsanabilidad los siguientes. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con los solicitados en el presente documento. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez o legalidad de la propuesta. Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente establecidos, ¿no? Entonces, fíjense que estos criterios son los criterios de subsanabilidad, es decir, utilizados para que el proponente pueda seguir nomás en la compulsa correspondiente, ¿no? Se deberán considerar, punto 6.2, se deberán considerar errores no subsanables siendo objeto de descalificación los siguientes, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Ausencia de cualquier documento o formulario solicitado en el presente DBC. La falta de la firma del proponente en el formulario en el formulario de presentación de la propuesta, formulario A1. Falta de la propuesta técnica, falta de la propuesta económica, falta de la presentación de la garantía de seriedad de propuesta, etcétera, ¿no? Entonces, esto igual es causal de descalificación. Declaratoria desierta. El RPA declarará desierta una convocatoria pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 27. ¿No? Cancelación, suspensión y anulación del proceso de contratación, lo mismo. Aquí nos remite al artículo 27 y en este otro caso para cancelación, suspensión y anulación al artículo 28 del 181. Resoluciones recurribles. Los proponentes podrán interponer recurso administrativo de impugnación en procesos de contratación por montos mayores a 200.000 bolivianos. Lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el proceso de contratación tiene un precio referencial de menos de 200.000 bolivianos, la adjudicación se va a hacer con una simple nota de adjudicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a recurrir el proponente? El proponente solamente puede recurrir dos cosas. La resolución de aprobación del DBC y la resolución de adjudicación, ¿no es cierto? Perfecto. Documentos que debe presentar el proponente. Todos los formularios de la propuesta solicitados en el presente DBC se constituyen en declaraciones juradas. Entonces, los documentos que debe presentar el proponente son todos estos que están señalados acá, ¿no es cierto? Del inciso A al inciso K, de acuerdo a lo que corresponde. Aquí te da igual una instrucción para
aquellos proponentes que se vayan a presentar en sociedades accidentales, ¿no es cierto? Son otros los formularios que tienen que presentar, además de los habitualmente ya establecidos. Propuesta para propuesta para la adjudicación por ítem. Fíjense, cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada ítem. Fíjense que en el caso de los procesos de adquisición de medicamentos, generalmente, se los había mencionado, vas a tener varios ítems, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, el laboratorio X se puede presentar a uno, dos o más ítems, ¿no es cierto? Pero lo que te está diciendo esta instructiva, digámoslo así, es de que efectivamente tienes que presentar una propuesta económica, o sea, presentas una propuesta técnica y una propuesta económica para cada ítem. ¿Verdad? Perfecto. Recepción de propuestas, igual. La recepción de propuestas se tiene que dar en el lugar establecido en el DBC, las propuestas deben ser presentadas en sobre cerrado. Apertura de propuestas, aquí te dice cómo van a ser la... Adelante, Flor, perdón. ¿Alguien quería hacer una consulta? Creo que no, continuamos. El siguiente punto, el punto número 14, es en este sí ustedes van a tener algunas diferencias en relación a otros procesos de contratación. ¿No ven? A otros procesos de contratación, no a otras modalidades. ¿Qué te está diciendo aquí? Dice, la entidad convocante para la evaluación de propuestas aplicará, aquí te está diciendo, para este tipo de procesos de contratación, adquisición de medicamentos, tú puedes utilizar el método de selección de adjudicación de precio evaluado más bajo. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿te está dando alguna otra opción para la compra de medicamentos? O sea, yo podría aplicar calidad, propuesta técnica y costo o calidad. No, aplicará. No es cierto. O sea, efectivamente, el único método que yo puedo aplicar para la adquisición de medicamentos es este, precio evaluado más bajo. ¿No? Sí. Perfecto. Entonces, dentro de la evaluación, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si la unidad solicitante dice, no, pues, o sea, yo quiero encontrar la vacuna para el COVID, entonces ahí yo tengo que aplicar, pues, el método el método de selección de calidad, propuesta técnica y costo, porque efectivamente o el método de selección de calidad, ¿no? Porque yo necesito realmente que el laboratorio no se tenga ciertas cosas sofisticadas o no sé, lo que fuere. Entonces, nosotros como técnicos de contratación tenemos que decir a la unidad solicitante, no puedes hacer eso, porque lo que tú estás comprando es un medicamento y para la compra de un medicamento, el único método de selección que nos permite la norma es el de precio evaluado más bajo. Así que a esto tenemos que aplicar, ¿no? El punto número 15 te dice cómo va a ser la calificación de este método de selección que te está habilitando al proceso. Adelante, Leonel. Laboratorio con medicamentos, o sea, ¿hasta dónde se puede, o sea, puedo hacer presumir que es uno u otro? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Lo que me voy a hacer, un laboratorio o un medicamento, tal vez no está muy claro y cómo puedo identificarlo, para dónde va, digamos, si es laboratorio o si es medicamento. A ver, no sé si entiende tu pregunta, ¿ya? En sí, algún medicamento sí o sí tiene que tener procedencia de algún laboratorio, ¿no? Entonces, no sé cómo sería esa pregunta del compañero que está hablando. Ya, a ver, mira, en la primera parte nosotros habíamos visto quiénes son los proponentes elegibles, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los proponentes elegibles te dicen empresas legalmente constituidas. Entonces, ¿qué empresas están legalmente constituidas para vender y comercializar medicamentos? A ver, vamos enlistándolas. Número 1, los laboratorios. Número 2,
distribuidora de medicamentos. Importadoras de medicamentos. Importadores, distribuidores. ¿Ya? Farmacias. ¿Ya? Farmacias, ¿no es cierto? Entonces, está bien, entonces fíjense que si yo quiero vender, si yo quiero participar de un proceso de contratación de aspirina, entonces yo podré presentarme, no sé, como Farmacias Chávez, Farmacias Bolivia, también podrá presentarse Laboratorios INTI, si es que Laboratorios INTI produce ese medicamento genérico, podrá presentarse Laboratorios Vago, que de repente no produzca el medicamento, pero de repente me va a traer el medicamento de Alemania, donde está su casa matriz, y me va a vender el medicamento acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ahí, ¿cuál es el tema? La diferencia. La diferencia es que Laboratorios Vago va a competir con Farmacias Chávez y con Farmacias Bolivia, pero efectivamente bajo la modalidad de precio evaluado más bajo. Listo, o sea, el que me diga, yo te voy a vender la aspirina a 10 centavos versus el otro que me diga que te la voy a vender a un boliviano, seguramente se va a adjudicar el proceso el que me dé el precio evaluado más bajo. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, adelante. Licenciado, yo tal vez he entendido el contexto de la pregunta del compañero Leonel, y hay algo que es importante mencionar en este tipo de proceso de contratación. Obviamente no todos los medicamentos se pueden comprar, hay una limitante, ¿verdad? Y solamente se pueden adquirir medicamentos que estén en el INAMEN, que es el Listado Nacional de Medicamentos. Por ejemplo, ahorita hay un problema. La empresa que está trayendo la Bifavir, si bien ya hemos sacado el registro de AGEMET, no nos va a permitirse comercializar ese medicamento mientras no esté incluido en el INAME. Entonces, la Bifavir solamente lo vas a poder vender de manera privada, o sea, en farmacias, pero las instituciones públicas no lo van a poder comprar a menos que se incluyan en el INAME. Correcto. Así es. Entonces, en el momento en el que el Abifavir esté incluido en el listado del INAME, entonces ahí seguramente ese medicamento genérico lo van a poder pues distribuir o vender, no sé, pues de repente la distribución acá se la adjudique de Laboratorios INTI o Laboratorios Vago, pero además ese Abifavir de repente no lo produzca solamente los rusos, sino que ya empiecen a producir, no sé, pues un laboratorio alemán. Entonces, es que seguramente... sí, la concesión de la Bifavir la ha sacado acá una empresa boliviana que se llama Sigma, que tiene en Cochabamba. Y no solamente sacó la concesión para distribuirla a nivel de Bolivia, sino en 7 países de Sudamérica. Está bien. Pero fíjate, a ver, yo les voy a rebotar la pregunta o sea, el Abifavir ahorita es un producto nuevo, ¿no es cierto? O sea, la composición del Abifavir es un producto nuevo. Pero miren, yo les voy a volver al tema del ibuprofeno. O la aspirina. La aspirina tiene una composición química, ácido salicílico, no sé cómo se llama específicamente, ¿no es cierto? Pero efectivamente la aspirina la producen los laboratorios Vago, laboratorios INTI, todos los laboratorios ya producen la aspirina. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que también cualquier laboratorio, farmacia, etcétera, te vende ese producto, ¿no? El tema del Abifavir, en algún momento, de aquí a varios años, va a ser algo parecido. O sea, varios elementos o varios laboratorios van a producir este medicamento, esta vacuna, digámoslo así, que se requiere, ¿no? Pero lo importante, compañeros, es de que ustedes analicen de que efectivamente para lo que nosotros estamos estudiando ahora, es decir, procesos de contratación, de adquisición de medicamentos e insumos farmacéuticos, y dentro de la modalidad amplia, además, el único método de calificación de precio más bajo, ¿cierto? Y ustedes van a ver que el método de calificación... Adelante, Ismael. Doc, tal vez en el contexto que decía el doctor Dante, evidentemente hay una ley incluso leyes departamentales que han aprobado el Afibavir, o sea, que ya es un medicamento dentro de su estructura a nivel departamental o municipal que puede ser utilizada. Si bien a nivel nacional no lo han promulgado a través del INAME, como decía el doc, pero hay normas
departamentales, municipales, que ya lo han aprobado. Entonces, tal vez no es tanto el tema que estamos tocando, Doc, como usted lo decía, pero digamos, para el curso que se está llevando, vale la pena tocar, digamos. No es tan cerrado ni tan abierto ese tema, ¿no? Claro, pero fíjense, Leonel, lo que dices tú y lo que dice el colega Dante. A ver, si nosotros vamos a comprar a Bifabit, por ejemplo, o sea, nuestra entidad, ¿ya? Va a comprar a Bifabit. El gobierno autónomo municipal de... ¿Dónde trabajan ustedes? ¿En qué gobierno autónomo municipal? Perdón, en Caja Nacional de Salud, o sea, una descentralizada de la caja. Perfecto, ¿ya? Si vamos a comprar a Bifabit, la pregunta es, ¿vamos a aplicar este modelo de documento base de contratación? ¿Sí o no? Sí. No, sí, se va a aplicar, o sea, se va a aplicar. A ver, la respuesta es no se va a aplicar este modelo de documento base de contratación. ¿Por qué razón? Porque no está registrado, no tiene registro. No, pero la razón no es porque no tenga registro, porque efectivamente, como lo ha dicho su compañero, el Avifabit ya está dentro de las posibilidades y sí se puede comercializar en Bolivia. Perfecto. El tema es de que si nosotros analizamos un poquitito más adelante, lo que nosotros vamos a ver en la última parte del módulo son modelos de contratación con objeto específico. ¿No? Modelos de contratación con objeto específico. Dentro de los modelos de contratación con objeto específico o de las contrataciones directas, ¿hay qué te dice? Primero, contrataciones directas son bienes, precios regulados por el Estado. Por ejemplo, combustible, ¿no es cierto? Por ejemplo, la provisión de agencias de viaje. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, ¿por qué no va a aplicar este modelo de documento base de contratación? Porque efectivamente para la provisión del Avifabit solamente hay un proveedor. Entonces, como hay un solo proveedor, la entidad lo que va a tener que hacer es una contratación directa, digámoslo así, y justificar el proceso de contratación directa bajo el argumento de un proveedor, ¿no? Entonces, fíjense que ahí también tenemos que ser nosotros lo suficientemente claros y objetivos para ver cuándo va a aplicar un tipo de modelo de documento base de contratación, como cuando yo les decía al principio, ¿no? Si yo voy a comprar un laparoscopio, aplique este modelo de documento base de contratación. Todos me han dicho, no, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque lo que estoy comprando es un bien. Lo mismo en este caso, ¿no? Este modelo de documento base de contratación, además por la calificación que nosotros tenemos de precio evaluado más bajo para adjudicar el proceso, está pensado para procesos de contratación, los cuales sean pues medicamentos genéricos, medicamentos donde varios proponentes vayan a poder compulsar, ¿no es cierto? Como la aspirina, el ibuprofeno, etcétera, todos los medicamentos para los cuales hay varios proponentes, ¿no es cierto? Entonces, si el proponente es único, efectivamente no tendré que utilizar este proceso de documento base de contratación y tendré que pensar en un proceso de contratación directa bajo el argumento de procesos de contratación de único proveedor, ¿no es cierto? Perfecto, continuaremos. Entonces, fíjense, lo importante aquí es analizar de que efectivamente cuando estamos utilizando este modelo de documento base de contratación y conscientes de que solamente aplica el método de selección de precio evaluado más bajo, las características que tenemos que hacer a momento de realizar la calificación, porque seguramente nosotros como miembros de la unidad administrativa y de la unidad de contrataciones vamos a ser parte de la comisión de calificación. ¿Ve? Entonces, lo importante es aquí seguir todos los pasos que nos dicen para la aplicación de este método de selección de precio evaluado más bajo. Lo primero que tenemos que hacer, y no podemos evitar hacerlo, es primero, evaluación de la propuesta económica. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es revisar los errores aritméticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice? Se corregirán los errores aritméticos verificando la propuesta económica en el formulario B1 de cada propuesta, considerar lo siguiente: cuando exista discrepancia en los montos, cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad sea incorrecto, etcétera, etcétera, si la diferencia entre
el monto leído de la propuesta y el ajustado se ajusta a la propuesta, caso contrario la propuesta será descalificada. Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial de la propuesta, será descalificado. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos que hacer necesariamente es el trabajo morosito de ir revisando uno por uno y haciendo la corrección de errores aritméticos, ¿no es cierto? Otro elemento que debemos aplicar a momento de hacer la evaluación de la propuesta económica es la verificación del margen de preferencia. Este margen de preferencia aplica, mire, dice, una vez efectuada la corrección de errores aritméticos, a propuestas que no fuesen descalificadas, se aplicará los márgenes de preferencia cuando corresponda. Ah, perfecto. Entonces, fíjense, se aplicará únicamente uno de los dos tipos de margen de preferencia detallados a continuación. Ahora, aquí viene la siguiente pregunta. Este margen de preferencia, ¿dónde lo vemos? O sea, en que, primero que lo tiene que solicitar el proponente, ¿no es cierto? Pero ¿qué documentación nos tendrá que presentar? ¿Qué documento nos tiene que presentar el proponente para poder aplicar un margen de preferencia? Pro Bolivia. MIPES, Pro Bolivia. Ya, No lo presenta al momento de entregar su propuesta, lo entrega una vez que ya es adjudicado. Bueno, al menos eso dice la documentación, solo que marca en el formulario correspondiente que está solicitando un margen de preferencia. Ya, está bien, pero se supone que el proponente se va a adjudicar el proceso de contratación en función a una etapa previa de calificación, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente en su propuesta, el proponente tiene que decir, yo quiero aplicar algún margen de preferencia. Ahora veremos cuáles son los márgenes de preferencia, ¿no es cierto? Primero te dice, margen de preferencia por costo bruto de producción. Una opción. Segunda opción, margen de preferencia para bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos. A ver, lo que te está diciendo en la primera parte es, te está diciendo, se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia detallados a continuación. O sea, yo puedo aplicar a un margen de preferencia por costo bruto de producción o a un margen de preferencia de bienes producidos en el país, pero no a ambos, ¿no es cierto? O aplico a este que estoy marcando, al inciso A, o aplico al inciso B, pero no a los dos, ¿no es cierto? Entonces, en el primer margen de preferencia te dice margen de preferencia por costo bruto de producción. Entonces, si el costo bruto de producción está entre el 30 y el 50%, entre el 30 y el 50%, mi margen de preferencia es del 30%, mi factor de ajuste es el 0.7. ¿Okay? Si el margen es mayor al 50%, mi margen es 40 y 0.60 es mi factor de ajuste. En otros casos, no tengo margen de preferencia. Lo mismo sucede con el margen de preferencia por bienes producidos en el país. Si mi margen de preferencia es del 15%, mi factor de ajuste será de 85%. En otros casos, 1, no aplican. ¿No ven? Factores de ajuste de buenas prácticas de manufacturas, BPM, y buenas prácticas de almacenamiento. Se aplicará uno de los siguientes dos tipos de márgenes de preferencia detallados a continuación. Inciso A o inciso B. ¿A ver? Entonces, pero eso sí, una empresa, un proponente te puede pedir uno de estos dos márgenes de preferencia y además uno de estos otros dos márgenes de preferencia. ¿No es cierto? Por eso es que es bien importante que nosotros, o sea, como técnicos de contrataciones o como asesores de contrataciones de los proponentes, tengamos bien claro esto. ¿Por qué? Porque esto puede ser causal de descalificación o puede ser causal de poderte adjudicar un buen proceso de contratación en el caso de que nosotros asesoremos bien a nuestros potenciales proponentes. O sea, si yo estoy trabajando ahora como asesor de laboratorios Vago y no manejo adecuadamente estos márgenes de preferencia, seguramente le voy a hacer perder pues, una compulsa importante en la caja nacional, ¿no es cierto? Por eso es que es bien importante que a momento de verificar y estar en cualquiera de los dos escenarios, ya sea como asesores de los proponentes o como asesores técnicos en las unidades de contrataciones de las entidades, tengamos bien clara la aplicación de los márgenes de preferencia, ¿no es cierto? Ahora, el 16.41, ¿qué te dice? El factor de ajuste final contiene los márgenes de preferencia y los factores de ajuste, buenas prácticas de manufacturas y buenas prácticas de almacenamiento, y se calculará con la siguiente fórmula, ¿no? Y te da la formulita. Finalmente, el precio ajustado, te dice el precio ajustado se determinará aplicando la siguiente fórmula.
precio ajustado va a ser igual al MAPRA por el factor de ajuste, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el cuidado además que tenemos que tener cuando nosotros estemos siendo como técnicos de las unidades de contrataciones? De que me puedan impugnar, Perdón, ¿no es cierto? Adelante, Leone. Perdón, dice, una consulta, ¿quién te certifica esos márgenes de preferencia? O sea, que la verdad, recién estoy empezando en estos procesos de contratación, pero si me absorbe la duda, o sea, ¿qué entidad del Estado certifica estos márgenes de preferencia? Ya. En el caso de medicamentos, es la pregunta que yo les hacía hace un ratito, ¿no es cierto? Y me decían algunos de tus compañeros, me decían, esto me certifica Pro Bolivia, esto me certifica el Ministerio de Desarrollo Productivo. Efectivamente, Pro Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Productivo te certifican ciertos márgenes de preferencia, pero no de medicamentos. La entidad que sí te va a certificar estos márgenes de medicamentos es la AGMED, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo soy un laboratorio o soy una farmacia o lo que sea y produzco aspirina. Perfecto. Pero yo para producir la aspirina seguramente voy a tener que para poder comercializarla, me van a tener que dar una autorización. ¿Quién me va a dar la autorización? AGMED. Perfecto. Entonces, en esa mi autorización yo les voy a decir, yo para producir ácido salicílico, que es la composición de la aspirina, necesito el ácido salicílico. Y además les necesito echar agua acidulada, por decirte cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, esa agua acidulada yo la importo del exterior, pero resulta que ahora yo la estoy produciendo acá, en Bolivia. Aquí estoy haciendo en mi laboratorio. Entonces, efectivamente, ese margen de preferencia al cual yo voy a querer acceder, ¿me lo va a dar quién? Me lo va a dar la AGMED, ¿no es cierto? Que es la entidad autorizada para efectivamente supervisar o controlar la producción de medicamentos dentro del territorio nacional. ¿Es cierto? Entonces, efectivamente, es la AGMED la que te va a certificar esto. Perfecto. Ahora, continuaremos. ¿No? Entonces, fíjense que dentro del trabajo más morosito de las comisiones de calificación está esta primera parte, que sí o sí tenemos que hacerla, que es la corrección de errores aritméticos, ¿no es cierto? La determinación de márgenes de preferencia si existirían y la elaboración de los factores de ajuste. Una vez he terminado de hacer los factores de ajuste, recién puedo entrar a la evaluación de la determinación de la propuesta con el precio evaluado más bajo. Y una vez he concluido de realizar esto, ahí recién tengo que entrar a la evaluación de la propuesta técnica. Esto de la evaluación de la propuesta técnica ya es algo menos moroso. ¿Por qué? Porque efectivamente la propuesta con el precio evaluado más bajo se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el formulario C2, bajo la aplicación del cumple, no cumple, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a aplicar el cumple, no cumple a todas las propuestas, ¿no es cierto? Aplicaré a aquella que tiene ya el precio evaluado más bajo. Generalmente, adelante, Roberto. Perfecto, continuaremos. Entonces, dentro del informe, el punto 17, ya tenemos el contenido del informe de evaluación y recomendación. Este es otro elemento al cual generalmente no hacen mucho caso las entidades, ¿no es cierto? Aquí te está diciendo qué es lo que tiene que contener tu informe de calificación. Entonces, ustedes van a ver, quienes les van a exigir mucho este contenido son sus RPAs, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente un RPA que además es el que aprueba la modificación del documento base de contratación, ¿qué le va a exigir a la unidad solicitante? Le va a exigir de que el informe de recomendación contenga todos y cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? Una nómina de proponentes, un cuadro de evaluación, un detalle de errores subsanables cuando corresponda, las causales para la descalificación de la propuesta cuando corresponda, la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta y otros aspectos que el RPA o la comisión de calificación consideren pertinentes, ¿no es cierto? Entonces, mínimamente tiene que contener estos puntos. Si contiene algunos otros adicionalmente, perfecto. ¿No? Adjudicación o declaratoria desierta.
Esto de la adjudicación o declaratoria de acierta está más ligado y vinculado a nuestra autoridad responsable del proceso de contratación, el RPA, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? Entonces, finalmente, el tema de la formalización de la contratación. En la formalización de la contratación, lo mismo. Aquí te dice, la entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega en los documentos, deberán ser, o sea, para la presentación de documentos para la firma de contrato. A eso se refiere esto, ¿no es cierto? Te está diciendo, deberá ser no menor a 4 días para la contratación hasta 200.000 y no menor a 8 días para contratación más de 200.000 bolivianos. ¿No ven? Perfecto. Modificaciones al contrato, también te establecen las reglas de juego en cuanto a las modificaciones del contrato. El punto 21 te establece la entrega de productos farmacéuticos y medicamentos, dónde se va a efectuar la entrega. El punto 22 te establece las características en cuanto al cierre de contrato y a la forma de pago, ¿no es cierto? Entonces, con esto habríamos terminado la primera parte de nuestro documento balance de contratación. Tenemos además un glosario de términos y de abreviaciones que aplican al documento, ¿no es cierto? Y aquí entramos a la segunda parte de nuestro DBC. La segunda parte de nuestro DBC, como lo decía nuestro índice de más arriba, te contiene en todo caso información técnica de la contratación, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde llegamos nosotros este punto 23 relacionado con la convocatoria, ¿no es cierto? Entidad convocante, Caja Nacional de Salud, modalidad de contratación, apoyo nacional a la producción y empleo. Aquí le tenemos que poner nuestro código interno del proceso, el número de CUSE del proceso que nos lo asigna el SICOES, objeto de la contratación, adquisición de medicamentos, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, en el método de selección y adjudicación, ya está establecido el tema del precio y valor más bajo, que es el único ítem al cual aplica nuestro proceso. Forma de adjudicación, aquí está por ítems. ¿Podría ser por el total? Podría ser por el total. Pero generalmente va a ser por ítem, ¿no es cierto? Porque generalmente las entidades compran más de un ítem en cuanto a medicamentos. Precio referencial, lo mismo, ¿no? Aquí están todas las indicaciones que hacen al proceso de contratación, ¿no? Entonces, en esta parte tendremos que incorporar nuestro cronograma del proceso de contratación, ¿no es cierto? Cuándo se va a realizar la publicación, cuándo las consultas escritas, en el caso de que haya, cuándo la reunión informativa, cuándo la fecha de presentación de propuestas, cuándo se hace la evaluación, cuándo se adjudica, etcétera, ¿no es cierto? Cuándo se realiza la notificación, la adjudicación, etcétera, ¿no es cierto? Punto 24, condiciones técnicas de los productos farmacéuticos, ¿no ven? Aquí es donde ya vamos vaciando poco a poco las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems que va a contener nuestro proceso, ¿no ven? Condiciones de empaque, condiciones de embalaje, vida útil que vamos a pedir para los medicamentos que estamos comprando, los medios de transporte, las sustancias controladas, ¿no? Y en el punto 25 lo que tenemos que hacer es vaciar las especificaciones técnicas de los productos farmacéuticos que estamos comprando, ¿no? Entonces aquí te dice, vemos otro recuadrito, ¿no es cierto? Perfecto. Dice, las especificaciones técnicas requeridas son, la entidad debe completar el formulario lista de productos farmacéuticos requeridas en el formulario C1, donde deberá señalarse el código, nombre del producto, nombre genérico del producto, concentración por unidad de dosificación, los productos farmacéuticos que no requieran la presentación de muestras, así como las cantidades requeridas y precios referenciales, ¿no ven? De acuerdo a la alternativa, entonces fíjense que todas estas indicaciones, digamos, son muy importantes justo para garantizar de que nuestro proceso de contratación no se nos vaya a caer por posibles impugnaciones o lo que fuera, ¿no es cierto? Muestra de los productos ofertados, lo mismo, ¿no? Aquí la entidad convocante deberá solicitar la presentación de una muestra comercial de cada uno de los productos requeridas, incluyendo el prospecto interior si es que lo tuviera. ¿Ve? Muestra de estupefacientes o productos especiales, ¿no? Y finalmente, la parte número 3 de nuestro modelo de documento base de contratación contiene los anexos y los formularios que deben presentarse en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esta parte 3 es más la orientación a los proponentes. Por ejemplo, dice, formulario A1, presentación de propuesta. ¿Esto para quién es? ¿Para empresas o sociedades accidentales? Ah, ya, perfecto.
Entonces, la empresa o sociedad accidental deberá presentar en este formulario su propuesta, ¿no es cierto? Donde deberá indicar todos estos elementos y adicionalmente deberá, fíjense, ¿no? Aquí te está diciendo claramente, ¿no? Firma del propietario o representante legal del proponente. No te está diciendo firme el gerente comercial no, clarito. Firma del propietario o del representante legal. Listo. Ninguna otra firma es válida. Formulario A2A. Identificación del proponente para empresas y entidades públicas. Ah, ya. ¿Qué entidad pública podría presentarse a uno de estos procesos de contratación, por ejemplo? ¿El SEAS? El CES podría ser, o podría ser los laboratorios, ¿no es cierto? El INLASA, etcétera, que de repente produzcan el medicamento que nosotros estamos presentando. Entonces, fíjense, si se está presentando el INLASA, por ejemplo, o algún laboratorio público, el laboratorio de las universidades y demás, presentarán no en este formulario, sino presentarán en este otro formulario. ¿Ven? Perfecto. Formulario A2B, identificación del proponente para sociedades accidentales. Ah, muy bien. Entonces, aquí presentarán, si es que están entrando en sociedad accidental, el laboratorio A y el laboratorio B, o la farmacia A con el laboratorio B, o el importador A con la farmacia B. ¿Ven? Formulario A2C, identificación de integrantes de la asociación accidental. Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros como asesores o como técnicos de contrataciones conozcamos muy bien al detalle el tipo de formularios que hacen a nuestro proceso de contratación para orientar y direccionar de manera adecuada el proceso de contratación, ya sea que estemos como asesores de los proponentes o como técnicos de contratación. A ver. Formulario A3, carta de compromiso de cambio de productos farmacéuticos próximos a vencerse. Ah, ya. ¿Tienen que presentar este formulario? Tienen que presentar este formulario. Además de todos los proponentes, ¿no es cierto? Formulario A4, márgenes de preferencia. Ah, aquí está. Entonces, si nosotros, ¿qué te dice, no? El primer asterisco, a ver, analizaremos. Dice, el proponente solo podrá seleccionar uno de los 3 márgenes de preferencia. O sea, está orientando al proponente a que cumpla lo que hemos leído más en la parte 1 de nuestro DBC. En caso de no marcar una de las 3 opciones, se entenderá por no solicitado el margen de preferencia. Obvio, ¿no es cierto? El proponente solo podrá seleccionar, aquí te está hablando ya del segundo asterisco, así, certificado de buenas prácticas. El proponente solo podrá seleccionar uno de los 2 márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las 2 opciones, se entenderá por no solicitar el margen de preferencia correspondiente. Perfecto. Formulario B1, formulario de la propuesta económica. Formulario C1, lista de productos farmacéuticos requeridos y sus especificaciones. Esto, por ejemplo, al momento de adecuar el DBC ya lo vamos a ir llenando. ¿Por qué? Porque aquí te dice, fíjate, dice requerimiento, ¿no? Columna a ser llenada por el convocante de acuerdo al requerimiento. ¿Quién es el convocante? La entidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ir llenando toda esta parte, ¿no? Ítem 1, no sé, aspirina, ítem 2, ibuprofeno, ítem 3, diclofenac, no sé. ¿Ve? Formulario C2, especificaciones técnicas, lo mismo, ¿no? Aquí vamos a señalar la especificación técnica del producto y esta otra parte, mira, aquí ya te está diciendo, esta parte te dice, para ser llenada por la entidad convocante, nosotros llenamos eso. Aquí, ¿qué te está diciendo? Para ser llenado por el proponente. ¿Quién llena esto? El proponente. ¿Eh? Formulario 3, formulario de referenciales de apoyo. Estos formularios referenciales de apoyo son formularios que utilizan generalmente las comisiones de calificación o el responsable de evaluación, ¿no es cierto? Te dice, estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede desarrollar sus propios instrumentos. Pero es mucho mejor siempre utilizar estos formularios que son mucho más referenciales, ¿no ve? Formulario B2, propuesta económica, lo mismo. Estos formularios, los formularios B, son formularios para uso de la entidad, de las comisiones de calificación. El B1, el B2, el B3, la evaluación de la propuesta técnica económica. Y finalmente tenemos el
modelo de contrato, en el anexo 3, ¿no? Este te dice, aquí fíjense, hay otro recuadrito. Te dice, de acuerdo al objeto de contratación y sus particularidades, la entidad convocante podrá adecuar el presente modelo, mismo que deberá contener mínimamente las cláusulas establecidas en el artículo 87 de las normas básicas de manera previa a la publicación del SICOES, no siendo necesaria la autorización del órgano rector. Este modelo deberá ser suprimido cuando la contratación se formalice mediante orden de compra. Entonces, si nosotros vamos a formalizar el proceso con orden de compra, entonces voy a tener que borrar todo lo que está aquí, ¿no es cierto? En el título que voy a hacer, le voy a poner no aplica. ¿No ven? ¿Qué más te está diciendo esto? Dice, este instructivo deberá ser suprimido de manera previa a la publicación del TBC. Entonces, si voy a formalizar mi proceso de contratación, lo que tengo que hacer es marcar todo mi recuadrito y eliminarlo, ¿no es cierto? Y obviamente luego iré llenando algunos campos, ¿no es cierto? Generalmente las entidades, ¿qué hacen? Aquí no modifican nada y te cuelgan el contrato tal y como está aquí en el modelo. Ese es un error, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Dice, contrato administrativo para la adquisición de productos farmacéuticos, medicamentos. ¿Qué te dice el paréntesis? Señalar el objeto CUSE y el número de código interno de la entidad que la entidad utiliza para identificar al contrato. Ah, ya, entonces aquí ya tengo que poner eso, ¿no es cierto? Seguramente este va a ser el contrato, de acuerdo al correlativo, el contrato número 5 de la gestión. Entonces, contrato administrativo para la adquisición de productos farmacéuticos, señale el objeto. Y el CUSE, para la adquisición de medicamentos, para el laboratorio, para el laboratorio de la Caja Nacional de Salud, para el laboratorio del CEDES del Gobierno Departamental de La Paz. Perfecto. Y el número o código interno que utiliza el contrato, ¿no? Y aquí hay que ir cambiando, obviamente, algunos elementos que ya tienen que, en todo caso, estar verificados en este modelo que ya lo vamos a colgar, ¿no? Como les decía, muchas entidades lo dejan así, con las negrillas, ¿no? Y eso en rigor no corresponde, porque nosotros ya tendríamos que poner en el TBC, en el modelo de contrato que vamos a colgar. Por ejemplo, fíjense, ¿qué te dice aquí? Consta por el presente contrato administrativo de adquisición de productos farmacéuticos que celebran por una parte, ¿no? Registrar de forma clara y detallada el nombre y razón social de la entidad, ¿no? Si yo sé que trabajo y que estoy haciendo el proceso para la Caja Petrolera de Salud, entonces aquí pues, no voy a dejar así, ¿no? Tendré que poner que celebra por una parte la Caja Nacional, la Caja Petrolera de Salud, y borro las negrillas. Con número de NIT, sé el número de NIT de mi entidad, sé el número de NIT, entonces tengo que ponerlo aquí, 10, 25, 75, 84, ¿no ve? Con domicilio legal en Avenida Mariscal Santa Cruz, número 1025, ¿no? En Señor del Distrito Provincia, en la ciudad de La Paz, representado legalmente por, generalmente el director ejecutivo es el director administrativo, el representante legal, o de repente el abogado, el director jurídico, ¿no? Entonces, representado legalmente por Juan Pedro Perico Pérez de los Palotes, registrar, fíjense, ¿no? Aquí dice, registrar el nombre de la MA o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del contrato y la resolución correspondiente de la delegación. Entonces, como les decía, generalmente las entidades cuelgan el modelo de documento de contrato sin hacer estas precisiones. Yo ya sé quién es la MAE, yo ya sé quién es el RPC que va a firmar el contrato. Si es que o de repente no sea el RPC, de repente sea la misma MAE, o en algunos casos le delegan la firma del contrato al director jurídico, o a quien la MAE defina, ¿no es cierto? Pero fíjense que ahí ustedes también se van a dar cuenta de qué tan hábiles o qué tan técnicos son los técnicos de contrataciones que están adecuando el DBC. Entonces, cuando ustedes entren a verificar procesos de contratación y vean que están publicados así, o sea, con los temas genéricos y no han sido adecuados los DBC, ustedes van a decir, no, escucha, la Caja Nacional no tiene buenos técnicos de contratación, no han ido al diplomado de idea. Bueno, entonces estoy seguro que ustedes ya después de haber llevado este módulo, ya pues van a adecuar este modelo de contrato, obviamente con las características de lo que corresponde. Ahora, fíjense, aquí por ejemplo, hay una salvedad, ¿no? Dice, aquí estamos poniendo los documentos del modelo, o sea, bueno, de las características de quien firma el contrato por parte de la entidad, ¿no?
Seguramente esto sí vamos a tener que, esto vamos a tener que dejarlo, y por otra parte te dice, ¿no es cierto? Esto no vamos a saber, o sea, porque no sabemos cuál es el proponente que se va a adjudicar el proceso. Seguramente se va a hacer Laboratorios Magó, Laboratorios IRTI, no sabe, o la farmacia en Bolivia, ¿no ve? Entonces, esto sí tendremos que dejarlo así, con estas lineecitas y con estos paréntesis, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué te dice? Registrar las generales de ley del proponente adjudicado, y cuando corresponde el nombre completo, número de cédula de identidad del representante legal y los datos correspondientes del testimonio. Ah, muy bien. Entonces, esto sí lo podemos mantener, ¿no? Porque no sabemos todavía quién va a ser el proponente que se vaya a adjudicar el proceso, ¿no ve? Y lo mismo, en el resto del contrato, tienen nomás que tomarse el tiempo para ver qué cosas las voy a mantener y qué cosas no las voy a mantener, ¿no? Entonces yo les invito a que hagan un ejercicio, o sea, y eso es parte de nuestro módulo. Ustedes lo que tienen que hacer es subir como parte de su primer trabajo un modelo de documento base de contratación de adquisición de medicamentos en la modalidad AMPE, ¿no es cierto?, de cualquier entidad. Si ustedes no trabajan en una entidad de salud, digamos, con la Caja Nacional, Caja Petrolera, etcétera, etcétera, lo que tienen que hacer es entrar al SICOES, y en el SICOES encontrar un proceso de adquisición de medicamentos, y analizar ese proceso de contratación correspondiente. ¿No es cierto? Eso es, colegas. Entonces, hasta ahí llegamos. Nos veríamos el miércoles, como hemos quedado, a las 7:30, para continuar con el análisis de los modelos de documentos bases de contratación de adquisición de bienes. No sé si es que tienen alguna consulta adicional. Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta. Adelante, Flor. La que gustes. Cuando se elabora el contrato, ¿Ya? pedimos ciertos documentos, ¿verdad? Y el NIT incluye ahí, pero nosotros debemos hacer ahí, pues, compras de Santa Cruz, y el problema está aquí en que los señores no pueden mandarnos su NIT y por el tema de impuestos y todo eso, pero nuestro asesor legal nos exige el NIT, pese a que se le ha mostrado de que tiene un RUPE y que cuenta con toda su documentación en orden. Nos insiste el tema del NIT. En este caso, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿en qué entidad trabajas tú, querida Flor? En el tribunal. Ya, en el tribunal. A ver, mira, lo que vamos a hacer, mira, el tribunal, no sé cada cuánto, o sea, no sé en qué momento haga procesos de contratación, de compra o adquisición de medicamentos o productos farmacéuticos. No creo que lo haga por su razón sustantiva. Sí, yo le decía por otro ejemplo. Entonces, trasladaremos tu pregunta para el momento en el que estemos analizando el tipo de proceso de contratación que realiza el tribunal. Seguramente el tribunal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que contrata? ¿Qué es lo que compra? Generalmente, seguramente bienes, ¿no es cierto? Material de escritorio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando lleguemos a ese punto, vas a ver que otro de los elementos y para responder de alguna manera a tu pregunta, otro de los elementos que te establece la norma es de que tú no le puedes pedir al proponente documentación que esté más allá de la que la norma te exige. Entonces, ¿dónde además está contenido el número de NIT? En el registro de usuarios IGEP que tiene el beneficiario. Ahí está el número de NIT. Entonces el abogado de tu entidad no tendría que ser tan exigente con los proponentes, porque efectivamente ellos ya al tener su registro Fundempresa o al tener su registro en el NIT o en el CIGEP, seguramente ahí ya consigna el número de NIT. Entonces, con eso es suficiente. Y además, con una fotocopia de su NIT, suficiente para que pueda continuar en el proceso de contratación, ¿no? Ya, listo. Cuando lleguemos al tema le pregunto bien. Claro que sí, por supuesto. Lic, una consultita. Adelante, Gabriela. De acuerdo al instructivo que ha salido de usos de medios electrónicos en las contrataciones públicas, el instructivo ha salido el 12 de agosto.
Tomando en ¿Ya? cuenta este instructivo, yo había modificado el DBC que nos ha pedido para el foro número 2, Ajá. tanto el de bienes como el de medicamentos, incluyendo, como decía, incluso la resolución que ha salido sobre el tema de la presentación en medios digitales, ¿no es cierto? Había incluido el tema de la presentación de propuestas, tanto física como digital. Entonces ahora, por lo que le había entendido al principio cuando se habló de este tema, ahora no correspondería eso, porque si el instructivo es salido el 12 de agosto, entiendo que tiene que ser de aplicación, ¿no es cierto? Sí, mira, es muy buena la pregunta que tú haces. Lo que tenemos que hacer es analizar y verificar este instructivo que ha salido el 12 de agosto. Porque si efectivamente ahí te está habilitando para poder presentar propuestas vía electrónica, entonces efectivamente ese documento, o sea, esa posibilidad ya está abierta dentro de la normativa legal vigente, ¿no es cierto? Y el tema, y eso es muy bueno que tú lo señales, nosotros como servidores públicos o como asesores de las empresas tenemos que estar permanentemente en contacto y en verificación con la normativa que vaya saliendo generalmente. Han visto, cuando yo entro a la primera a la página del SICOES, lo primero que me sale es un mensaje, ¿no? Seguramente en ese mensaje durante algunos días está saliendo esta resolución que tú me dices, ¿no es cierto?, donde se habilita para la presentación de propuestas y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que ir verificando esto. Y efectivamente, yo le voy a dar una revisadita a esta resolución del 12 de agosto para confirmarles el hecho de que sigue vigente la posibilidad de presentación de propuestas de manera electrónica, ¿no? Mi compromiso para la siguiente clase. Giovanna, creo que quieres decir algo. Sí, una preguntita. Yo tengo la misma duda que mi compañera, ¿no? Porque aquí en la ciudad de Oruro seguimos con la ley departamental, con la 4087, donde seguimos en estado de emergencia. Todavía no ha habido un reporte del CEDES, ni mucho menos del Hospital General que trabaja acá para levantar la de cuarentena. Entonces, nosotros seguiríamos aplicando las contrataciones electrónicas, ¿no es cierto? Porque según el decreto departamental seguimos en emergencia, no se ha levantado la medida. Claro que sí se han flexibilizado los horarios de salida y demás, pero seguimos en cuarentena, dinámica, pero en cuarentena. Sí, sí tienes que aplicar. No, entonces, fíjate, eso también hay que analizarlo de alguna manera, porque tú estás yendo a trabajar a tu oficina o no. Nosotros normal, la de contratación estamos viendo normal. Estamos yendo normal, los compañeros que tienen algún certificado médico sí están yendo con teletrabajo, pero los demás no. ¿Y tú dónde me has dicho que trabajas? En la gobernación, ¿no es cierto? En la gobernación. Pero contrataciones está yendo normal, todos los días va. Y nosotros en minería igual estamos yendo normal. Los que tenemos que ir estamos yendo normal. Pero en sí el municipio y el departamento sigue con la ley 4287, 087, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero están bajo la emergencia. Es que fíjate que ahí podría darse una contradicción, ¿no es cierto? Porque si bien han aplicado la cuarentena dinámica, en el caso de los proponentes y para efectos de lo que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Compra de medicamentos específicamente, tus farmacias ya están funcionando, tus laboratorios, todos de alguna manera ya están trabajando. Seguramente la gente que te atiende irá por el número de su carnet, no sé el tipo de cuarentena que se haya implementado en Oruro, ¿no es cierto? Yo te hablo de aquí de La Paz, por ejemplo. Aquí en La Paz tú tienes laboratorios, todo está abierto todos los días, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente, ahí podría haber alguna contradicción y alguna observación de que tú hayas aceptado un proceso de contratación para el cual el proponente sí materialmente tiene la opción objetiva de ir y entregar su propuesta documentada, ¿me entiendes? Okay. Entonces eso hay que analizar. Lo que sí podríamos hacer, querida Giovanna, verifiquen ustedes los casos específicos que tienen, ¿no? O sea, tú verifica ahorita, ¿no? Mira, yo estoy ahorita gestionando el proceso de contratación, no sé, de compra para mis sedes de Oruro, estoy comprando ibuprofeno. Ah, ya, muy bien. Entonces, este ibuprofeno, efectivamente hemos aceptado, o sea, la apertura de propuestas era para, no sé, para el 15 de septiembre. O sea, tengo que abrir propuestas la semana o mañana, ¿no ve? Entonces, verificaremos y analizaremos con esos casos concretos y específicos. Ya,
¿Ya? Perfecto. Listo, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase y bueno, a sus órdenes en cualquier consulta que tengan en el foro, ¿ya? O a través del correo electrónico. Igualmente, saludos, hasta el miércoles. Gracias, Buenas noches, Buenas Liz. noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego.